Bienvenidos todos y todas a En Privado. Hoy vamos a hablar de la importancia de dar educación sexual a nuestros niños, a nuestros jóvenes y, por qué no, a los adultos sin caer en los extremos. Está con nosotros la doctora Ana Cristina Mayarino. Ella es psicóloga, es sexóloga, es comunicadora social y está aquí con la doctora Luz Helena Villegas, quien también es psicóloga clínica, para que hablemos de este interesante e importantísimo tema. Y le hacemos un llamado a todos los padres de familia, ¿no? Entonces a los adultos, a aquellas personas también educadores que tienen bajo su responsabilidad niños y niñas, para que podamos aclarar muchas cosas relacionadas con la educación sexual. Muy importante porque los niños, jóvenes y todos tenemos muchas inquietudes. Si nosotros no se los aclaramos, alguien se lo va a aclarar, sean los amigos, sea el internet, sea cualquier cosa que ellos tengan al alcance de la mano. Ellos van a tratar de resolver todas sus inquietudes sexuales. Sí, la mayoría de las personas cuando piensan en educación sexual y escuchan educación sexual, se imaginan que damos educación sexual solamente para prevenir embarazos no deseados o inoportunos o infecciones de transmisión sexual. Sí. Y yo creo que el concepto debe ser mucho más amplio. De hecho, el concepto es mucho más amplio porque vamos a tener en cuenta que la parte emocional, afectiva de los niños y muchachos se va formando, y eso es la aceptación que ellos van a tener de su propia sexualidad, la manera como ellos vean sus modelos y empiecen también a imitar estas situaciones. Por eso ahora vamos a hablar de varios tips para los padres. Sí, señora, así es. Y hay una cosa que es bien importante y son nuestras redes sociales a través de las cuales ustedes nos pueden seguir. Recuerden que todas estas redes sociales están al servicio de ustedes para que tengan la mejor información. Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista. Así es, doctora. A todos los que se conectan con nosotros, un saludo muy especial. Recordarles el tema de hoy: cómo dar educación sexual a nuestros hijos sin caer en extremos. Nos estamos conectando desde las redes sociales del Corrillo de Mao, de Lucía Nader y Oye Cali. Ya saben que estamos muy pendientes de sus preguntas y comentarios. También tenemos una línea WhatsApp. Para los que quieran preguntar por esa línea, es 322-423-2323. Y es importante cuando vamos a dar educación sexual que aclaremos ciertos términos rápidamente. Miren, el sexo como sexo es una función biológica. La manera como expresamos esa función biológica, que está determinada por un sistema nervioso central, unas sustancias llamadas neurotransmisores, etcétera, etcétera, todo un sistema neurohormonal, es digámoslo, esa función biológica. Pero la sexualidad, que también forma parte de ese proceso biológico, también es biopsicosocial. Tiene gran influencia cultural y, como decía la doctora Luz Helena, están comprometidas las emociones, los sentimientos, las actitudes y las conductas, es decir, la manera como nos interpretamos hombres y mujeres y cómo nos expresamos como hombres o como mujeres, o como hembras y machos, como lo queramos llamar. Claro, no solamente lo biológico, que es muy importante, que ahí es donde mucha gente centra su educación sexual, que el niño conozca las partes de su cuerpo, que el niño conozca las funciones de cada uno, pero cuando le enseñamos a relacionarse con su propio cuerpo, desde sus emociones positivas, a aceptarlo tal cual y como es, a respetar el cuerpo del otro, que también es muy importante, a identificar que hay diferencias entre un cuerpo y otro, pero que cada cuerpo es de cada quien y merece ser respetado. Sí, hay algo que es bien importante cuando hablamos de educación sexual. ¿Y qué es lo que pretende la educación sexual? Es básicamente desarrollar competencias, habilidades, tanto en los niños, en los menores, en nuestros hijos, en los adultos, también en los profesores, en los adolescentes, para que aprendamos a tomar decisiones responsables, informadas, autónomas. Es que lo que se relaciona sexualmente consigo mismo y con el otro es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es invaluable. Es muy importante, doctora, el respeto, lo que está diciendo usted, y la responsabilidad, porque eso es algo que básicamente forma parte del ser humano, y por eso es que allí se empieza la persona a ser consciente de que pueden haber riesgos, de hasta dónde puede llegar, tener límites, ¿sí? Y aprenden a quererse en ellos mismos y aceptar no solamente el cuerpo como parte física, su cuerpo es hermoso, todos somos únicos, ¿sí? Todas las personas, pero además de eso, es aceptar su
pensamiento, sus ideas, porque es que los niños desde pequeños también tienen y se empiezan a formar. Claro, una cantidad de conceptos y de pensamientos, pero hay algo que es bien importante y es que la educación nos tiene que llevar al respeto y a la dignidad por los otros seres humanos, a entender, por ejemplo, de aceptar la diversidad sexual de otras personas que siempre estarán a nuestro alrededor. Y eso debemos enseñárselos desde pequeños, porque mucha gente llega con conceptos muy homofóbicos a la adolescencia, a la adultez, es porque nunca le dijeron que habían personas distintas, que sienten diferente, que se expresan sexualmente de una manera distinta y que esa diferencia tenemos que aprender a aceptar. Llamaba la atención en estos días que me llegó un meme de una niña, una señora que iba con un niñito y le dijo, había dos hombres besándose, entonces se sorprende, ¿y por qué se están besando dos hombres? ¿Cierto? Y pues como que nadie sabe qué explicar y mucha gente lo expresa desde su propia homofobia. Entonces ahí es donde hay que hacerle ver al niño, es que hay expresiones distintas y que también ellos se aman y pueden amarse dos hombres, dos mujeres. Y hablando de ese meme, la mamá le dice, se acerca a este par de hombres y les dice, háganme el favor y me dicen cómo explicarle a mi hija que yo soy homofóbica. Sí, exactamente. Sí, es una maravilla. Entonces, mire, lo más importante cuando vamos a dar educación sexual, la educación sexual empieza por casa. Cuando papá y mamá o el cuidador, la cuidadora, la persona que está a cargo de los niños no habla de sexo, no contesta las preguntas de los niños. Las evade. Exacto, cambia el canal, sí. ¿No es cierto? Sí. Si hay una escena, cualquier cosa, todo eso lo saca de la vida. Ese silencio está educando sexualmente, está educando en negativo. Sí. Está dándole una falsa interpretación, pero están educando. Claro, porque le está diciendo al niño de eso no se habla, es un tema que no se toca, es algo que no se puede hablar en esta casa y es algo que hay que ocultarlo. Y el niño está aprendiendo algo negativo porque si eso es algo que no se puede hablar es algo negativo, algo malo. Y lo va a aprender, perdón, de una manera negativa. Exacto. También, porque además con todo el bombardeo que hay de la publicidad, de las redes sociales, de las amistades que ¿no? son mayores que el niño, y entonces ahí vienen todos estos problemas y después todos los papás llorando, ay, pero a mi hijo, ¿por qué le pasó esto? Porque no hay que llorar sobre la leche de Es que no podemos negar que los mensajes hipersexuados están en toda parte. La música, la televisión, la publicidad, nada más. El reggaetón, todo. No, y los niñitos de 4 o 5 años. Desde los 2 años, mientras que aprenden a pararse, mejor dicho, a sostenerse, ya están bailando reggaetón. Y no solamente eso, sino que se están aprendiendo las letras y yo creo que muchos de ellos ni saben qué dicen las letras. Nos pasó, doctora, hace 2 días íbamos caminando y tendría 5 años el niño y la letra era te boté, yo te boté. ¿Sí? Entonces ellos desde pequeños ya están manejando un lenguaje complicado. Claro, entonces miren, lo primero que hay que hacer, si somos adultos y estamos enfrentados, por favor, no tapemos el sol con un dedo, enfrentemos nuestros miedos. Los miedos son absolutamente respetables. El miedo es una emoción primaria que nos indica alerta, alarma, peligro. Entonces, si nosotros sentimos que todo lo referido al sexo es pecado o malo, simplemente empecemos a reflexionar qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Usted no puede dar educación sexual, no puede responder preguntas que le hagan con relación al sexo si usted está lleno de prejuicios, de miedos y de temores, porque lo único que va a hacer es dar una información es enseñarlos, totalmente distorsionada. Totalmente, que como muchas personas educan a sus hijos desde el miedo, desde el temor, desde eso no se habla, desde la desconfianza, desde no puedo hablarte de eso porque no soy capaz. Y ahí empiezan los niños a decir, bueno, entonces ¿quién me habla? ¿A quién le pregunto? Que esa mamá que le dice, mira, yo no tengo ni idea, pero voy a investigar y voy a aprender, o investiguemos juntos, o déjame, yo me preparo, porque es que en mi época a mí no me enseñaron. Claro. Y entonces, pero el Luchito le dice, no te tomes demasiado tiempo. Sí, claro. No, pero es que si no, yo le digo a fulanito, claro, porque él sí se las sabe todas. O la mamá de fulanito sí sabe. Entonces tenemos que entender que parte de la responsabilidad de tener un hijo es saber cómo lo vamos a criar. Yo vuelvo, insisto, que a veces tenemos actitudes demasiado conservadoras, incluso en estos personajes públicos. Dejen a los niños gozar su inocencia. Uno tendría que preguntar si inocencia es igual a ignorancia. Exacto.
tienen defensas esos niños ignorantes. Y las inquietudes sexuales de ellos comienzan desde muy chiquitos. Nada más con el tema cómo nacen los bebés cada vez que ven una señora en embarazo. Ellos se están preguntando por qué es diferente mi amiguita que yo. Si que yo tengo pene y ella porque está así. Estas diferencias empiezan a hacer que el niño se cuestione desde muy pequeño. Y es una inocencia que no es una cosa que va a beneficiar al niño, ¿sí? Porque a veces decimos, no, entonces mire, llegaron los Reyes Magos, un ejemplo, ¿no? Ay, no le quiten la inocencia al niño, déjelo que llegaron los Reyes Magos. Bueno, pero es que es pero distinto. eso es distinto, exactamente. Entonces, el hecho de que los niños hoy en día se ven también abusados, Sí. violentados, tocados, maltratados por personas, ¿sí? Muy que no cercanas deben a hacerlo. ellos, claro. Entonces, un momentico, eso no es quitar la inocencia. Y los niños mejor educados son niños que dicen, usted me está haciendo algo malo y yo no le tengo miedo, le voy a contar a mi papá y a mi mamá. Entonces, mire, lo más importante es entender que las expresiones sexuales, las curiosidades sexuales de los niños dependen de su desarrollo de pensamiento. Entonces, en la medida en que se van presentando determinadas fases del desarrollo cognitivo, también se van explicitando las inquietudes de los niños. Muy importante eso, porque es que hay papás que pasan al otro extremo. Cogen al muchachito y le dicen una cantidad de información que el niñito ni entiende. Claro. No está preparado para No la eso. pedía, Exacto. no la estaba pidiendo. Hay una alternativa también muy buena cuando el niño nos da una pregunta o una inquietud sexual, es preguntarle, bueno, ¿quién te comentó esto? ¿Qué te dijo? ¿Qué sabes al respecto? Cuéntame un poco, cómo contrapreguntarle a él para saber hasta dónde sabe y complementarle la información, pero tampoco darle más información de la que el niño necesita. Claro, porque la información el niño necesita procesarla. Entonces, una de las cosas bonitas, por ejemplo, es que a los niños se les deben enseñar que sus partes del cuerpo, mire, uno dice los ojos, la boca, la nariz, las orejas. Usted no le dice a las orejas antenas, usted no le dice a las orejas, bueno, yo qué sé. Otro nombre, no le cambiamos el nombre. Usted simplemente llama a las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Usted no le dice, ¿qué luceros tan hermosos tienes? No. Así, los órganos genitales también tienen nombres: pene, testículos, vagina, escroto, vagina, clítoris, vulva, tus labios mayores, tus labios menores, igual. Lo que pasa es que ustedes sienten como si una papa caliente se las metieran en la boca. Y ahí le cambiamos el nombre. Ay, el pirulí, el pajarito, el pipicito. Ahora, hay nombres, por ejemplo, afectivos y cariñosos que podrían utilizarse sin desconocer que está el nombre normal y corriente, ¿sí? Y que no nos dé pena ni miedo decirlo. Claro, exacto, porque es la actitud del papá y la mamá la que lo hace, ¿no es cierto? Fíjense que los niños empiezan preguntando, ¿qué es? Sí. Ese es lo primero. ¿Esto qué es? Sí. ¿Y esto qué es? Y lo enloquecen a uno. ¿Y por qué? Y después viene el por qué. Primero, ¿qué es? Es como una descripción, Sí. ¿no es cierto? ¿Y por qué? La funcionalidad. Exacto. ¿Y qué es? ¿Y esto qué es? Entonces, los senos. ¿Por qué grandes? ¿Por qué pequeños? Los niños ya distinguen que hay mujeres con senos grandes, con senos pequeños. Los niños distinguen, por ejemplo, si su papá y su mamá los venden, no distinguen cómo son las mujeres Sí. y cómo son los hombres. Claro. Esas diferencias de entrada. De entrada. Entonces, no hay necesidad de decirle, los hombres tienen pene y testículos y las mujeres tienen una vulva, una vagina. El niño lo ve, Claro. ahí está, sabe que son distintos. Y los niños dicen, por ejemplo, se tocan y dicen, un niño, ¿voy a tener senos? Los niños tienen tetillas, no tienen senos. Yo una vez leí en un libro para niños de educación sexual, ¿no? Decía, los muchachitos habían visto que los papás se habían encerrado en su habitación. Entonces sale el niño y le dice a la niña, pero yo vi que estaban haciendo mi papá encima de mi mamá, ¿por qué no lo hacemos? A ver qué pasa. Entonces el muchachito se monta sobre la niña y la niña empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque a mí ya me dio dolor de cabeza y no ha pasado Exacto. nada. Exacto, así es. Pero así es. Así es. O los niños, por ejemplo, que los papás sorprenden a los papás, por ejemplo, haciendo el amor, ¿no es cierto? Sí, sí. Miren, lo más importante no es angustiarse. No, ni escandalizarse en el Ni momento. formar un show, ni negarlo, no. Es la forma como papá y mamá se aman.
Se papá y expresan mamá, sus exacto, sentimientos. están allí en la intimidad. Realmente estas no son cosas para que los niños la vean, pero bueno, ya lo viste, ya pasó. Así se aman las personas que se quieren y que están juntas y que son pareja, bueno, bla, bla, bla. Eso es bien importante que lo sepamos, porque después van a venir los por qué. Sí, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué hay dos hombres que se besan? ¿Qué es un homosexual? ¿Por qué hay homosexuales, por ejemplo? Claro, porque eso ya lo estamos viendo en las novelas, en todo, hasta en los cuentos infantiles se están metiendo todos estos personajes. Mire, tuve la posibilidad de ver en un almacén cualquiera, iba una familia con una niña ya grande, como de 14 años, no sé qué, y el dependiente era o un travesti o un transexual, pero tenía, digamos, una voz muy masculina, pero todo él estaba vestido de mujer, con una apariencia realmente muy masculina y unas uñas muy largas. Y la muchachita, casi que podríamos decir, entró en pánico, dijo, ¿y esto qué es? Y era aterrada, ¿Sí? claro. Entonces yo digo, por Dios, tenía 14 o 15 años y esta ignorancia no es justa, ¿sí? O sea, no sabía que había hombres que se visten de mujeres o que piensan que son mujeres, se creen mujeres, se asumen como mujeres y que realmente eso hay que explicárselos para que no nos suceda eso. Porque claro, ella vestida de mujer y habla. ¿Qué Bueno, pasó? claro, Con claro. esa voz la mató, o sea, ella Claro, quedó muy sí, sorprendida. claro. Pero Sí. acuérdense que en la época de nosotros esas cosas yo no las vi, yo no los vi, pero si hubieran pasado, seguramente nos hubieran dicho, eso es un monstruo, Pero, eso es una perversión, Claro, eso es una... yo me acuerdo Sí. que lo que más había en la época cuando nosotros estábamos Sí. pequeñas eran como los homosexuales de los salones de belleza, Sí. que se apretaban mucho los pantalones, se ponían suecos y pues ya tenían, digamos, ciertos amaneramientos, pero no se veían vestidas de mujer como hoy día. Sí. Hoy día las mujeres trans son tan libres como cualquier mujer de entrar hasta en baños públicos de mujeres. De mujeres, así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa porque tenemos consejos de salud hoy con el doctor Manolo. Una dieta de alto contenido en fibra reduce las enfermedades cardiovasculares. Algunos de los alimentos en los que podemos encontrar fibra son frutas, verduras, cereales y legumbres. Pasta de trigo integral rica en fibra. Una dieta de alto contenido en fibra de al menos entre 25 y 29 gramos diarios reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y muerte prematura, según una reciente revisión de estudios liderada por la Organización Mundial de la Salud, publicada en la revista The Lancet. El análisis señala que con indicaciones de que la ingesta de más de 30 gramos al día sería aún mejor, evidencia que las muertes por todas las causas, así como las enfermedades del corazón, se redujeron entre un 15 y un 30% entre la población que consumió mayor cantidad de fibra en comparación con la que menos. En concreto, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes tipo 2 se redujeron entre un 16 y un 24%. Estos resultados significan 13 muertes menos y 6 casos menos de enfermedad coronaria por cada 1000 personas que ingieren alimentos ricos en fibra en comparación con aquellos que no lo hacen. En la línea con los resultados de esta investigación, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda un consumo diario de fibra de 25 gramos. Sin embargo, la mayoría de la población mundial consume menos de 20 gramos al día, y en el caso de España, una reciente investigación de la Fundación Española de Nutrición sitúa la ingesta media diaria de fibra en 15.8 gramos. Los alimentos ricos en fibra regulan el tránsito intestinal, incrementan la sensación de saciedad y se han relacionado con la regulación de los niveles de glucemia y colesterol, ha explicado el vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, José Luis Palma. Fibras solubles e insolubles. Existen dos tipos de fibras. Las primeras se encuentran principalmente en las frutas y verduras, especialmente en manzanas, naranjas, zanahorias, brócoli y cebollas. También en el salvado de avena, cebada, nueces, almendras, avellanas y legumbres. Por su parte, las insolubles están presentes en la parte externa de semillas, granos, salvado de trigo, cereales integrales, en la cáscara de las manzanas y peras, en la parte blanca de las frutas cítricas y legumbres. Ahora bien, las frutas, verduras, cereales y legumbres contienen fibra, soluble e insoluble en diferente proporción. De hecho, los cereales y vegetales poseen aproximadamente un 30% de fibra soluble con respecto al contenido de fibra total. Las legumbres un 25% y las frutas casi un 40%. Recordamos siempre la importancia de seguir una dieta variada y equilibrada
junto con la práctica de ejercicio físico de forma regular para prevenir las enfermedades, lo indicó el vicepresidente de la Fundación. La importancia de comer fibra. Realmente ni sabemos qué alimentos son ricos en fibra, ¿no? Y no los consumimos, es que la población colombiana come ACPM y ahí no está incluida la fibra. Sí, señora. Mire, además hay una cosa importante y es que fíjese cómo muchos de los males que los seres humanos tenemos es, uno, por no tener una buena información, porque eso hace que no tengamos, digamos, un pensamiento autónomo, un pensamiento crítico o una postura. Y lo otro, que no se respeten, por ejemplo, las maneras como se expresan, ¿sí? Y volviendo a esto de la educación sexual de nuestros hijos, recordemos que nuestros hijos no solo preguntan sobre sexo, sino que nuestros hijos e hijas tienen expresiones sexuales incluso antes de nacer, ya en estas... Y eso sí que raya a los papás, No, esas manifestaciones sexuales de sus hijos porque no saben qué hacer en ese momento. Mire, si el niñito anda sin pantaloncillos, con el pipí o con el pene erecto, entonces resulta que ese va a ser un varonzote, no, ese mejor dicho va a ser el gallo del gallinero. Pero cuando vemos a las niñas en la misma actitud y si se llegan a tocar, la mayoría de los papás, aún los papás muy jóvenes, sienten como un poco, digamos, de angustia frente a la situación y entonces muy disimuladamente, hoy en día, mejor pongámonos unos calzoncitos y empezamos como con esta, digamos, ambivalencia en el lenguaje. Claro, y los niños tienen esas expresiones eróticas. Sí, y esa parte de juzgar o culpabilizar en un momento dado, ¿sí? Un niño, a ellos les queda eso para siempre. Muy grabado. Entonces, lógicamente que, como le estaba diciendo a la doctora Lucía, la parte de enseñar límites no es necesariamente que mire por la casa porque está usted sin calzones, pero lógicamente que hay que enseñarles a los niños, ¿sí? Que por ejemplo hay sitios donde no pueden estar así, para que no sucedan cosas y se pueda prevenir conductas de riesgo. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, los mismos niños por desarrollo de pensamiento van aprendiendo la privacidad, porque la privacidad en culturas como la nuestra es aprendida. Hay culturas donde los niños y las niñas andan desnudos. Sí, no pasa Uno nada. va al Amazonas aquí Los o va... indígenas, Sí, hay algunas comunidades indígenas o comunidades, por ejemplo, negras, andan semidesnudos o desnudos. Entonces, los niños aprenden qué es lo público y qué es lo privado. Claro, y hay que enseñárselos también, porque si el niño se está tocando, no es que sea malo que se toque, sino que no lo haga delante de las personas o delante de alguien que de pronto pueda hacer que ese niño pues pueda ser abusado, que es lo que yo creo que se refiere la doctora Luz Helena. Sí. Entonces lo que necesitamos enseñarle no es malo, porque es que la gente tiende a juzgar, tiende hasta a regañarlos, muchos hasta castigarlos fuertemente, y he conocido papás que infortunadamente les han pegado a sus hijos o a sus niñas cuando los han encontrado tocándose o con esas primeras masturbaciones. Pero mire, doctoras, ustedes no me lo han de creer, hace muy poco, pero muy poco, 2 años, por mucho, una señora me lleva a su hijo de 19 años, que porque es que mi hijo es un masturbador compulsivo. ¿Qué es y uno eso? le dice, bueno, ¿qué es eso? Y además, ¿usted por qué sabe que es un masturbador? Porque yo sé cuándo se está masturbando. Ella lo chequeaba. O sea, no lo tenía miraba, privacidad no tenía el muchacho. no tenía privacidad. Mejor dicho, ¿quién era la enferma? Entonces, ella creía que su hijo era enfermo y resulta que la enferma era ella. Claro. Conmigo eran como el profesional número 7 que le decía lo mismo. Entonces, pues, el psiquiatra que me la remitió, yo le dije, mire, más bien medíquela, pues, porque esta obsesión de la señora es una obsesión perversa frente a la sexualidad, las expresiones de su hijo. Entonces, el respeto por las expresiones del hijo deben ser total, así el niño sea muy pequeño. El cuerpo es del niño, claro. no de nosotras. Como dijo un niño, mi mamá me dijo que yo podía tocar mi pene todas las veces que quisiera porque para eso es mío. Claro. ¿Sí? Ahora, hay que enseñarle, como dice la doctora Mayarino, en qué espacios. Para eso está la privacidad.
Porque si el niño va y lo hace en el salón de clase, entonces el niño es el perverso, el niñito que está corrompiendo a los otros niños, etcétera, etcétera. No, hay que saber cómo digerir muy bien esas expresiones y enseñarles a los niños qué es lo privado y qué es lo público. Doctora, y yo quiero hacer una recomendación también a muchos pedagogos, niños que trabajan en jardín, personas que trabajan en jardín, porque los niños entre ellos se van a tocar, niño, niña, bueno, entre todos se están tocando, entonces empieza, es que ese es un pervertido, O va a ser homosexual. o van a ser homosexual, entonces empieza la rotulación y escandalizan a los padres diciendo, no, es que su niño hace esta cosa o su niña tal cosa, y mejor dicho, tiene aquí azotado al jardín. Mire, una profesora me llamó muy preocupada porque una niña le decía a la otra niña que quería casarse con ella. Tenían 3 años y medio, 4 años, ¿no? Estaban como en ese primer kinder. Y la profesora me dijo, ¿será que es que esta niña tiene algo raro? No sé qué. Le dije, no, mire, lo mejor que usted puede decirle es que las niñas no se casan. Claro, Ni porque las es niñas niña. ni los niños no se casan. Claro. Cuando ella sea grande, ella decidirá con Hará quién su se va a elección. casar. Exacto. Ella decidirá con quién se va a casar. La profesora me miraba y pues obviamente, como con un aire, Respiró. sí, como con un aire de tranquilidad, pues porque definitivamente nosotros nos anticipamos Sí. a esas situaciones que consideramos que son una tragedia y obviamente no son una Y tragedia. es que son tan, mejor dicho, no sé cómo llamarlos, psicólogos que le dicen a un niño de 4 años o a la mamá, es que su hijo va a ser ¿Cómo homosexual. le parece a usted? Es que mejor dicho, ahí como a ciertas personas les regalaron el título. O no tienen educación sexual. O tienen No la- mucho miedo con Exacto. su propia sexualidad. Mire, hay cosas que uno de los grandes mitos de la educación sexual es creer que si damos una buena información en sexualidad humana, los niños van a ser precoces sexualmente. Sí, los vamos a Contrario. incitar a tener relaciones Todo sexuales. lo contrario. Todo lo contrario. La doctora Lucelena habló mucho de prevenir los riesgos. Los niños mejor informados cuando alguien los va a tocar le dicen voy ya a contarle a mi mamá No se dejan o a mi manipular, papá. no tienen se temor. dejan manipular. Miren, y hay otra cosa muy importante y es que los niños y las niñas deben saber que como existen compañeros más grandes, existen tantas situaciones de riesgo, ellos tienen que saber que tiene una edad en la vida en la cual su madurez sexual, física, toda su situación emocional se va desarrollando y pueden llegar a ser unos adultos perfectamente felices. Pero si una niña de 9 años, como se ve también en diferentes culturas, la casan Ay, sí, qué dolor. o queda en embarazo, es absolutamente imposible que esta niña o que este muchacho que haya tenido una relación sexual siendo casi un niño, si es que la ha podido tener, pueda desarrollarse de una manera sana emocionalmente. Claro. Y además una información adecuada hace que ese adolescente que ya quiere empezar a tener una relación sexual, pues tome una buena decisión de cómo, cuándo y con quién y no se deje presionar por los compañeros, porque muchos están iniciando muy pronto su vida sexual, pero es por presión social. Claro, pero mire, por ejemplo, las mamás y los papás, cuando sale una propaganda del condón, porque mi todo quedó despierto hasta las 9, 10 de la noche, Sí. que es que permiten las propagandas A del las condón. 8 del condón. Sí, entonces resulta que los niños preguntan, ¿y qué es un condón? Ujú. ¿Y cómo se usa? ¿Y para qué se usa? Y entran en un pánico y eso no sé qué. Es más, si un niño de 5 o 6 años le pregunta qué es un condón, muéstreselo. Explíqueselo. Explíqueselo, coja un banano y se lo enseña a poner y decirle qué previene ese aparatico cuando él sea un adulto, cuando sea grande, cuando vaya a iniciar su vida. ¿Sabe por qué? Porque así interioriza la importancia que tiene ese adminículo en la vida de ellos. Exacto. Porque cuando llegan a la adolescencia ya todos sus amiguitos y el entorno social lo ha convencido de que con el condón no se siente igual, Sí. tanto a los como a las adolescentes. Exactamente. Eso es responsabilidad, sí. Doctor, una pregunta. Mm. Nos comentaba Gustavo Andrade en una de sus historias en un programa anterior su experiencia que tenía frente a la educación sexual que tuvo, que fue muy abierta. Sus padres siempre le hablaron de educación sexual, pero a él le pasaba una cosa que es muy complicada y ¿qué pueden hacer los padres frente a eso? Por ejemplo, la mamá no solo le hablaba de sexo, sino que desde los 13 años le compraba cajas de condón a él y al hermano, así no tuvieran relaciones sexuales,
y siempre, pero lo que sí me comentaba Gustavo era que con las cajas de condón en el cajón, o sea, hizo y deshizo con su sexualidad, pues arrancarme en su juventud, como que no, la responsabilidad de su sexualidad no era primaria, o sea, toda la educación que le daban, claro. no le entraba por uno y le salía por el otro, le compraban los condones, no los usaban, entonces... Pero fíjese que ahí es donde yo hablo de la influencia del grupo. A los 13, 14 años le compraban los condones y resulta que, claro, no tenía introspectado, ya los amigos le habían dicho que con ese adminículo no se sentía exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Claro, y que es totalmente falso. Claro. Porque sí se siente, simplemente uno coge un condón, se lo coloca aquí, se roza y siente cómo no se van a sentir en los genitales que tienen tantas terminales nerviosas. Claro, es que es más pero además son terminales nerviosas, es cierto, tiene mucha sensibilidad, pero una sensibilidad torpe. Sí. Es aquí en la cabeza. Ahora, Es el registro de la emoción, de las sensaciones, el registro es el cerebro, Ajá. no el pene, ni la vagina. ahora, doctora, cuando uno es adolescente, uno es súper sensible, está experimentando Claro. la sexualidad y uno... El la viento eyaculación pasa es y ya súper están rápida. listos, claro. El condón es una buena estrategia para que ellos puedan tener una relación sexual un poco más duradera, y eso también hay que decirle a los adolescentes. Tampoco, no solo sirve para proteger, para los que están arrancando Sí, claro, la porque sexualidad, pueden durar un sus poco emociones más. Están muy alborotadas, el condón puede ayudar a que eso sea un poco más. Bueno, Juan, buen Pero- educador sexual. Sí. Pero hay una cosa. Desde la que- experiencia. Imagínense que ahora que estaban hablando de esto y de la confrontación con nuestro momento que vivimos, existen muchos padres que tienen mucha dificultad para hablar con los hijos por eso mismo. Yo me acuerdo que en la época de nosotras la menstruación era un tabú. Entonces, Que muchas veces las sí, niñas menstruaban, no sabía qué le pasaba y se sí, ponían a llorar. póngase esto. Yo me acuerdo que unas usaban abrigos o no sé qué. Claro, Las- no habían toallas sanitarias. Sí, no habían. Y entonces después no vea, cómprese las toallas sanitarias. ¿Pero qué pasaba? Es decir, ¿por qué me vino a mí esta sangre? No, pues es que Era además así. muchas niñas gritaban, Sí. lléveme donde el médico a un hospital que me estoy Por muriendo. supuesto, Pues, imagínense. por supuesto. Pensaban que se estaban desangrando. Sangrando, por supuesto. Y entonces, a ver, la falta de educación sexual es fuente de sufrimiento, así como la educación sexual es fuente de desarrollo, de armonía, de bienestar. Nos hace mejores hombres y mejores mujeres. Autónomas, Por supuesto. confiadas, Mire, independientes. hay estudios de grandes universidades que dicen que la edad de iniciación de la sexualidad no varía entre los que tienen educación sexual y los que no tienen educación sexual. Es más o menos en promedio, aunque estas generaciones están teniendo una iniciación sexual más tardía. Lo que sí los diferencia enormemente son las conductas de riesgo. Exacto. Entonces, los mejores educados no presentan conductas de riesgo. En una mínima parte. Y miremos las estadísticas de países, por ejemplo, sobre todo los Países Bajos. Miremos las estadísticas de Suecia, de Noruega. Los embarazos adolescentes son una rareza. Claro. Las infecciones de transmisión sexual son una rareza. Mejor dicho, no se les ocurre tener relaciones sexuales sin condón. No, y además Las tienen desde cuando que- quieren quedar embarazados o cuando... Claro. Además, las mamás también y los papás los llevan a control prenatal desde que van a comenzar ya su inicio sexual, hasta muchas veces desde su primera menstruación. Claro, es que debe ser Ahí así. están- debe ser así. La niña, lo mismo que cuando ellos están, no es equiparable las emisiones nocturnas a través de las eyaculaciones espontáneas de los adolescentes con la llegada de la menstruación. Ambas son una muestra, digamos, de la madurez biológica, de la madurez sexual biológica. Pero la uno es una expresión placentera y la otra es una función reproductiva. Sí. Las niñas también tienen sueños húmedos, las niñas también tienen sueños eróticos, etcétera, se expresan de una manera diferente, pero ya hay conciencia en ambos, hombres y mujeres, de los sentimientos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es generar unos espacios donde podamos hablar con nuestros hijos e hijas. Esto puede que no se va a tirar el honor de la familia, eso son historias Ay, no, ya sí. muy viejas, ¿no es cierto? Son historias... No, o muchas madres que piensan que la educación sexual es, a mí no me vas a llegar con una barriga. Sí, con una barriga llena de huesos. ¿Y cómo entonces evitamos que no le llegue con la barriga llena de huesos? Claro. Hay que explicarle. Además, mire, la presión del grupo en esa edad es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Los que llevamos tantos años en este oficio hemos podido observar cosas que han sido muy dolorosas y también muy gratificantes. Niñas y jóvenes
relativamente saliendo de su adolescencia con una sexualidad muy sana, con una percepción muy, digamos, muy positiva de su sexualidad, pero hay otras, por ejemplo, que se dejan utilizar. Entonces se dejan o socializan con exacto, su cuerpo, o piensa que es la manera en que los van a aceptar. Entonces, si yo me dejo tocar, si yo me dejo acariciar, o si yo estoy con mi novio, él me va a querer. Sí, señora. Entonces vamos a entrar a mirar todos esos riesgos y la importancia de la educación, de reforzar mucho la educación sexual en la adolescencia, porque tenemos que tener una educación sexual desde muy tempranas edades, pero hay que reforzarla mucho en la adolescencia. Vamos a ir a nuestra pausa de salud sexual y reproductiva y ya estaremos con ustedes. Si tu periodo menstrual está irregular, tienes cólicos fuertes o no te has podido embarazar, tal vez se deba a ciertas cosas que afectan tus ovarios. Estos pequeños órganos que tienen forma de almendra se encuentran a los dos lados del útero, justamente debajo de las trompas de falopio. Gracias a ellos se pueden producir hormonas sexuales y óvulos que permiten la reproducción. Si notas algún cambio en tu zona íntima, no dudes en acudir con un especialista para que te valore e infórmate sobre las cosas que afectan los ovarios. Algunas son el virus del papiloma humano, ingerir bebidas alcohólicas en exceso, la quimioterapia o las condiciones genéticas. Condiciones emocionales como la depresión, la anorexia, la ansiedad y el estrés pueden paralizar la ovulación. El exceso de peso y la obesidad, los alimentos altos en grasas, tener hijos a edades tardías, dolor ovárico, uso del tabaco, también pueden afectar los ovarios. La prevención ayuda a mantener los ovarios sanos. Bueno, ya sabemos qué hacemos con estas notas, estos tips de Sophie para cuidar nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. A veces no le paramos muchas bolas a esto. Mire, por ejemplo, hay cosas que hay que decirle a los adolescentes. Un adolescente bien educado, por ejemplo, no va a coger la pastilla del día después como un método anticonceptivo. Un adolescente, porque esa niña va a entender que eso no es un método anticonceptivo. No, que es un mecanismo de emergencia. Exacto, exacto. Y entonces, meterle a su cuerpo esa cantidad de hormonas, sí, no sabemos qué va a desencadenar más adelante. Entonces, tiene muchas consecuencias adversas. Muchas consecuencias. Los muchachos, por ejemplo, que juegan con su sexualidad como una ruleta rusa. Entonces, un adolescente bien informado por lo general no va a tener sexo y va a tener coito interruptus. No, sabe que o no va a usar la pastilla azul, conoce por favor. Conoce los límites, es que eso es otra de las cosas que los padres deben hablar mucho con sus hijos. Es decir, se les explica, se les da la información, se les da el apoyo emocional que necesiten, pero un momentico, hay ciertos riesgos que pueden suceder porque hay estas y estas situaciones. Claro, y esas son sus consecuencias. Entonces, por favor, estos son los límites. Claro. Además, hay una cosa que tenemos que enseñarle, sobre todo a los adolescentes, y es que la sexualidad no es un caballo salvaje que no se puede domar, ¿sí? Claro que hay que aprender a controlar sus impulsos y que uno se puede, digamos, tener el autocontrol y uno decide si quiere o lo hace o no lo hace. Claro, pero además, una de las cosas que los adolescentes y las adolescentes tienen que tener en cuenta o caer en la cuenta es que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Hasta el vaso de agua que nos tomamos. Total. ¿Sí? Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, claro, tiene consecuencias y nos va a pasar facturas tarde o temprano. Sí, señora. Por ejemplo, las personas que no hacen ejercicio pues van a ser en su madurez o en su vejez menos elásticas que las que toda la vida lo han hecho. Y uno se empieza a paralizar. Ya no poderse mover. Hasta las pestañas. Sí. Hasta las pestañas. Uno, entonces uno ya no se levanta así, sino varios tiempos. Exactamente. No, perdón, y entre otras cosas, mire que a los niños desde pequeños se les debe inculcar muchísimo esa situación de hacer ejercicio, natación, algún deporte, porque la actividad física es fundamental. Estimula
conozcan también su parte sexual. Claro, ¿no? pero además Interesante. porque además lo sexual empieza a formar parte de muchas otras Claro. circunstancias en la vida de los hombres y de las mujeres, y no solamente una actividad que hay que hacerla porque toca hacerla. No, es que no es hacer la tarea, No, es sencillamente que somos seres sexuales y en todo lo que hacemos manifestamos nuestra sexualidad y manifestamos lo sexual que es el ser humano. Es que a veces pensamos que lo sexual es algo que se hace en la alcoba, lo sexual es algo que somos todo el tiempo, la sexualidad es lo que somos. Sí, entonces miren, hay muchas prácticas de riesgos en los adolescentes y yo sí quisiera que nos tomáramos un tiempo para que los papás y las mamás se quitaran de la cabeza: mi hijo no, mi hija no, Sí, no. meto las manos a la candela. Miren, créannos, Miedoso es. ustedes no se alcanzan a imaginar lo que su hija o su hijo pueden hacer y ustedes no lo saben. La mayoría de los adolescentes, yo diría en un porcentaje, no le voy a poner cifras, pero yo diría que en un porcentaje muy alto tienen mundos paralelos. Totalmente. Y ocultos a los padres. Pero totalmente, mejor dicho, ante los papás son una maravilla. Unos santos, Unos no santos, pasa nada. ¿No? ¿sí? Miren, casos, por ejemplo, como la mamá que pone, digamos, interviene el teléfono porque cree que su marido le está siendo infiel y lo que descubre son conversaciones en donde su hija de 16 años, siendo la niña más brillante de todas, participa, por ejemplo, en orgías. Sí. Cosas como esas. O le manda selfies desnuda a su novio o videos eróticos. Cosas como esas. Hay que evitar eso. Sí. Hay que, a ver, resulta que es que ella puede mandarle el cuerpo desnudo a su novio porque fuera de eso los adolescentes creen, en especial las mujeres, que es que ese novio va a ser para toda la vida, ¿no? Que nunca van a terminar. No, y resulta que eso no dura más de 2 o 3 meses en promedio, si es que llegan a esa etapa. Y ese muchacho, ¿qué hace con esas fotos? Chicanear. Chicanear con todos sus amigos. Se las manda a los grupos de amigos que tiene y muchas veces en el colegio las niñas quedan, como se dice, boleteadas. Exacto. Y entonces empiezan ya a ponerles unos... Insinuaciones. Sí. y de todo. No, unos Empiezan a ser calificativos. muy agresivos con ellas, definitivamente. Mire, por ejemplo, los adolescentes que ya se reconocen como homosexuales, ¿cuántos no empiezan a ser, digamos, víctimas del bullying? Ujú. Porque es que, ¿quiénes les hacen bullying? Los que no han recibido educación sexual. Sí. Los que no tienen respeto por la dignidad del otro, ni por las preferencias del otro, los que discriminan, los que no incluyen, ¿sí? Los que no son capaces de aceptar que hay diversidad. Entonces, Sí, los que no tienen empatía, los que no Exacto. pueden ponerse en el lugar de ese otro. Exacto. Y miren, una de las cosas, familias, es que uno educa desde sus valores. Las familias, por ejemplo, exageradamente religiosas, pues tienen educaciones mucho más restrictivas. Por lo general, el tema del sexo no se toca. No. Y en esas familias es donde muchas veces esas niñas llegan a los 12, 13 años con un embarazo. Y no No solamente deseado. eso, muchas de ellas son abusadas sexualmente por el tío, por el primo, etcétera, etcétera. Y no pueden son- decir nada. Porque las han hecho sentir culpables. Es que ella me miró Sí. y entonces como me miró era que quería que yo la tocara. Los niños no toman ese tipo de decisiones, papás, No, ni de mamás. actitudes. No. Jamás. El niño no seduce al adulto. No, el niño tiene actitudes amorosas, Ujú. queridas, de confianza, que pueden ser interpretadas como seductoras Exacto. por el pederasta, pero... No confundir. Exacto. ¿Sí? Todos los niños son seductores, ¿en qué sentido? En que son amorosos, Sí, sonrientes. cariñosos. Ay, sí. Ellos se dejan que uno se acerque y que uno los coja, los abrace. Y que tienen curiosidades. Entonces un niño, por ejemplo, puede ver un bultico y tocarlo, Ujú. pues porque ve, sí, es una curiosidad. No es una insinuación a que tengamos sexo, por favor. Entonces, eso es importante. Tenemos que revisar nuestros valores porque educamos con nuestros valores y los valores de quién, con los valores de quién estamos educando. Entonces, es muy, pero muy, muy importante que las personas sepamos cuáles son nuestras grandes fortalezas, pero también cuáles son nuestras grandes debilidades. La adolescencia es una etapa de la vida en donde tenemos que educar para la vida, para el amor, para el afecto, para la erotización, pero no para la cama solamente. Sí.
La erotización, eso también es importante, el erotismo, la sensualidad, todo eso, pero mira que la educación sexual comienza desde pequeños, no esperemos a que lleguen a ser adolescentes para comenzar esa educación sexual. Desde que el niño ya tiene la concepción de su cuerpo, desde ahí podemos empezar a dar esa educación, esos tipsitos de cuida tu cuerpo, báñate, aséate, pero también cuida tus genitales, lávate bien tus genitales, la higiene es fundamental La higiene. también, y la higiene en lo sexual hace parte fundamental, no hay nada más antierótico que un mal olor, entonces ese cuidado por el cuerpo, y ahí empezamos a educar, ya después hacia los 3, 4 años, cuando él pregunta, yo siempre la pregunta del millón que mata a los papás, ¿cómo nacen los bebés? Entonces ahí ya tenemos una gran oportunidad para empezar a educarlos. La mayoría de los papás contestan muy fácilmente cómo nacen los bebés. Es que hay una carreterita y entonces se abre y el bebé va saliendo por esa carreterita que tiene la mamá. Pero vaya, pregúntele, dígale a los papás cómo se hacen los bebés. Exacto. ¿Cómo serán los prejuicios que un niño como de 6 o 7 años, los papás lo sientan y le dijeron cómo lo habían hecho? Dijo, ¿y ustedes me hicieron así? ¡Qué asco! No, pero peor, aquellos papás que le cuentan un cuento de la semillita, y la semillita el papá la pone en la barriga de la mamá, y llega el niñito y le dice, ay no mamá, ustedes hicieron el amor. Sí, no, pero además es muy simpático cuando los cuentos de la cigüeña, entonces Ay, no. La cigüeña venía de París. No, por favor. Entonces si uno decía, bueno, entonces si esa señora está sola, encárguenle a la cigüeña un niño para que la acompañe, no es que los papás hacen falta, y uno de niño decía, ¿y para qué hacen falta los papás? Si la trae la cigüeña. Si la trae la cigüeña, Claro. claro, pero un niño se imagina que no puede ser una cigüeña, porque cuénteme en qué se parece un humano a una cigüeña. En nada. No, y además cómo lo trae, por dónde entraba, ¿sí? Ay, No, es que, a ver, la época de las cavernas fue bastante complicada. Cuando los partos eran, por ejemplo, en la casa, los niños y las niñas se paraban cuando iban a tener un hermanito menor a mirar por dónde iba a entrar la cigüeña con el hermanito, Claro. ¿sí? Y les cogía pues la noche y oían de pronto, entonces que era la cigüeña invisible. No, imagínate, llegó la cigüeña invisible, terrible. Entonces, esas son las cosas que tenemos que trabajar. Recordemos que estamos en la época de la tecnología, y aquí a mí sí me encantaría que no fuéramos a despedir este programa hasta que nosotros miráramos un poco sobre prevención. Tenemos un mundo absolutamente erotizado, la televisión, la internet, las redes sociales, todo. Las vallas publicitarias nada más en la calle, todo. donde uno mire, ahí hay un No mensaje hay- hipersexuado. Los medios de comunicación, en su afán del rating y de hacer dinero y de mantenerse, ¿qué es lo que hacen? Simplemente Todo a través del programa sexo. que no Todo tenga sexo explícito no marca, no marca. Entonces, entendamos que aquí están y aquí se quedan. Y tenemos que hacer prevención. Los videojuegos, por ejemplo. Entonces, las revistas, entonces cogen estas muchachitas de 16, 17 años y las convencen de que van a lanzarlas como modelos y que van a triunfar en la vida y que van a ser las nuevas Lolitas y que yo no sé qué. Y resulta que estas muchachitas las dejan colgadas de la brocha y simplemente las metieron en el cuento y las explotaron, como se dice, O ¿no? terminan en las webcam, ahí Exacto. muchas veces. La mayoría de ellas terminan como damas de compañía, incluso patrocinadas, en fin, todos estos fenómenos que se ven. Aprenden esas niñas adolescentes a que su cuerpo es una fuente de ingresos. Claro, y no poquito, porque una niña de webcam se puede ganar en una semana mínimo 600,000 pesos. Oye, bueno. Imagínate una niña de 16 años con 2.400.000 al mes, no se los va a ganar de mesera en ninguna parte. Entonces una niña, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad bonita, chusquita, mira eso y entonces dice, bueno, pero si esta se está ganando toda esa millonada y yo pues trabajando de mesera me estoy ganando un salario mínimo, a ver, Claro. ojo con eso, porque es que hay que tener responsabilidad Ojo que por las social. redes sociales contactan a las niñas para venderles y ofrecerles estos negocios. Sí, señora. Ojo con eso. Ojo, entonces volvemos, no, pero lo más simpático de todo esto es que después son los grandes moralistas, esos que tienen, digamos, todo este negocio montado. son Los proxenetas. que son
hoy en día esos proxenetas gráficos Sí. o esos proxenetas visuales, etcétera. Entonces después son los adalides de la moralidad, Sí, y eso es lo que a uno, como que uno dice qué contradicción. No, una doble moral Claro, realmente. O sea, lo más importante, yo creo también para resumir, es que se debe enseñar y valorar muchísimo el cuerpo de cada uno. Enseñarles el respeto y la responsabilidad que tienen respecto a sí mismos, emocional y físicamente. También se les debe decir a los niños y muchachos, ¿sí?, que los hijos no nacen con el tío, con el abuelo, con el papá, con los hermanos, ¿sí? Porque pues claro, es una cosa cultural, pero para que ellos aprendan también cómo hacerse respetar y decir las cosas a sus padres en un momento dado. Todo lo que un niño, un adolescente no quiera hacer tiene que ser respetado. Sí, hay algo ya para, digamos, terminar esto de la prevención, y es que prevenir es tener no que lamentar Más adelante. Pero la prevención básicamente es una buena información de manera clara, de manera sencilla. A veces Que podemos, despeje dudas. exacto, realmente. a veces podemos aprovechar ese mismo programa de televisión, a veces podemos... En YouTube, hay unos videos muy lucrativos desde que ellos son pequeños, desde que ellos son niños, lo podemos Sí, ver son muy y resolver bonitos. las dudas y las inquietudes. Realmente hoy día tenemos mucho material de apoyo. Cuentos, Y todo, buen, sí. y buen material de apoyo. Entonces, por ejemplo, tenemos que enseñarle a los niños lo que es el abuso sexual, cómo tienen que cuidar su cuerpo, que si los van a chantajear con que les van a pegar, etcétera. O que los ellos- van a matar a la Exacto. mamá, porque muchas veces los Sí. chantajean con hacerle daño a los padres. Y entonces no crean, para que ellos sientan que no crean en eso, que tienen a sus papás para apoyarlos. Si la mamá vive sola o el papá vive solo con los niños, de igual manera tienen que dar esta información. Si usted no se siente preparado, le queremos insistir, busque ayuda, busque una buena información, busque personas especializadas en el tema que le ayuden a resolver todas sus dudas, sus inquietudes, porque eso va a contribuir a su desarrollo como persona. Pero créanme, una buena educación sexual no solamente contribuye a formar personas, también contribuye a formar sociedades sanas, Sí. libres del odio, libres de la envidia, de estas cosas tan espantosas que nos pasan, sobre todo en países como el Porque es que nuestro. la educación no solamente nos cambia la manera de pensar, sino la manera de sentir y la manera de ver el mundo y de actuar. Entonces tenemos que educarnos para transformarnos. Así es. Bueno, lo cierto es que este tema es absolutamente maravilloso. No, es apasionante, Sí, es definitivamente. apasionante, sí. Y queremos poner pues nuestro granito de arena. Los más maleducados en la mayoría de los casos son los adultos, y los más maleducados de todos son los profesores. Uy, no, por favor. Bueno, mis queridas colegas, muchísimas gracias, doctora Sí, Ana gracias. Cristina. No, Doctora gracias a Lucelena, ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en privado, un programa que pretende generar calidad de vida y bienestar a un clic. Un abrazo para todos y para todas. Feliz tarde.